Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 12 de mayo. La lección de hoy se titula Lot en Sodoma. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concede. Gracias por esta nueva lección, la cual nos enseña, nos amonesta, nos instruye para que vivamos, para agradarle a usted. Señor, no hay sabiduría en nosotros. Suplicamos su dirección, sabiduría del cielo, para poder estudiar, entender y aplicar lo que usted nos enseñe a través de esta lección. Gracias. Todo lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lot en Sodoma. ¿Se recuerdan cuando Abraham le dice a su sobrino: ya nuestros ganados son muchos? Hay conflictos entre nuestros trabajadores, nuestros siervos. Ya debemos buscar un lugar. Para ti una zona y para mí la otra. Pero te doy a elegir qué lugar deseas. Porque si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Escoge. ¿A dónde quieres ir? Y Lot miró la llanura, que era muy próspera, y dijo: me iré para esta zona, donde estaba Sodoma y Gomorra, dos ciudades en las cuales la abundancia había hecho que la gente que moraba en ellas no tuviesen temor de Dios. Pero Lot no pensó en eso. Y sus hijos, sus hijas fueron influenciadas por ese espíritu. Aquí solamente aparecen dos hijas porque son las que tienen historia para más adelante. Pero Lot no fue solamente padre de dos hijas. Pero no aparecen los demás porque el ambiente de Sodoma y de Gomorra había prácticamente influenciado en todos ellos y se perdieron. Así es de que vemos aquí todavía a Abraham platicando con el Señor Jesucristo. Porque recuerden, llegaron 3 a casa de Abraham. Se retiraron 2
y se quedó Abraham intercediendo con el que se quedó. ¿Quién se quedó con Abraham? Su Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí en forma humana, platicando con su siervo. ¿Y qué sucede? Bueno, dice, no encubriré lo que voy a hacer allá en Sodoma y Gomorra. Y le dice que va a ser destruida, porque la maldad ha llegado ya. Dios sabía. Dice, la maldad ha subido y ya no hay vuelta atrás. Pero Señor, si hubieran 50 justos, como nos dice aquí en el día viernes, vamos a tener jueves y viernes, dice allí, la súplica paciente y tenaz de Abraham a Dios en nombre del pueblo de Sodoma debería animarnos a orar por los impíos, aunque parezcan estar en una condición pecaminosa sin esperanza. Además, la atenta respuesta de Dios a la insistencia de Abraham y su disposición a perdonar por el bien de solo 10 hombres justos es un concepto revolucionario, como lo señala aquí un teólogo, Gerald Hassel. De una manera extremadamente revolucionaria, así lo dice él, el antiguo pensamiento colectivo que castigaba al miembro inocente por complicidad se ha traspuesto a algo nuevo. La presencia de un remanente de justos podría tener una función protectora para el conjunto. Por el amor al remanente justo, Yahvé, en su justicia, perdonará a la ciudad impía. En esta noción se expande ampliamente en la declaración profética del siervo de Yahvé, que obra la salvación por muchos. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana. Patriarcas y Profetas, página 119. Así que, mis queridos hermanos, mientras, como dice allí parte de la lección, mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. Esta porción que dice, mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer, me llevó a cuando el Señor iba a mandar el diluvio. Mandó amonestaciones, llamados a las gentes. Y la gente se burló de Noé. Ahora, cuando le dicen los ángeles,
Llama a tu familia. ¿Cuántos hijos eran? No solo eran 2, eran varios. Pero no aparecen aquí porque no había para qué. Pero aquí vemos cómo la amonestación, el llamado que Dios a través de los ángeles le hacen a Lot para que haga el llamado a los suyos. Los suyos miraron esto como algo, como una broma, como algo que no iba a suceder, que eso era imposible. Así sucedió con el diluvio. Y así también va a estar el mundo antes de que el Señor Jesucristo venga. Pero tenemos nosotros que alzar la voz, hacer los llamados, porque más de alguien puede ser tocado y se vuelva a Dios, y que no quede en nosotros que no hablamos. Así que el mundo, dice, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había atraído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá, gozando de ese momento. El mundo estaba como todos los días, con sus quehaceres. No pensaban que ese podía ser el último día de su vida. Vivían para gozar, sin tener a Dios presente. Al final, Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas, ni la mitad del mínimo de 10. Los yernos que no se tomaron en serio la advertencia de Lot se quedaron en la ciudad. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron destruidos. Por lo tanto, ese hermoso país fue destruido. Y el verbo hebreo, jafaj, destruyó, o sea, lo que eso significa, aparece varias veces en este pasaje y caracteriza la destrucción de Sodoma. La idea es que el país se ha revertido, así como el diluvio revirtió la creación original. La destrucción de Sodoma es una reversión del jardín del Edén. En la destrucción de Sodoma también se nos da un precursor de la destrucción que ocurrirá durante el tiempo del fin. Nosotros, en este tiempo, el Señor nos dice en su palabra que vendrá fuego del cielo y destruirá todo esto. ¿Cuántos lo creen? Muy pocos, porque la gran mayoría sigue viviendo de una manera que no tienen a Dios en su corazón. Viene ese fuego, así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, así ocurrirá en el tiempo del fin. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy mirando hacia el cielo? ¿He levantado mi vista al cielo? Permito que el Señor Jesús reine en mí, en mi hogar,
Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon, dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas, trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu debe tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 134. ¿Qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abandono que nunca antes y duplicaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Aquellos que se niegan a reformarse, rehusando aceptar a Cristo, no encuentran en el pecado nada que los reforme. Su mente está resuelta a seguir albergando el espíritu de rebelión y no se ven, dice, y no se ven ni nunca se verán obligados a la sumisión. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermoso del mundo estaban irreversiblemente entregados al pecado. El fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que había, excepto a Lot, su esposa y 2 hijas. La esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se volvió una estatua de sal. Eso está en Testimonios para los Ministros, página 74. Fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot, y así sucede en nuestros días. Por misericordia, para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados. Le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha mostrado indigno. Un escritor inspirado dice: pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Y otro dice: serán como si no hubieran sido, como dice Salmo 37:10. Abdías 16, cubierto de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. Eso está en El conflicto de los siglos, página 532. Bien, mis queridos hermanos, en la historia de Lot, allá en Sodoma,
la historia de Lot con sus hijas, la historia de Lot en su hogar, debe de darnos y debe de traernos enseñanzas a cada uno de nosotros. Esperemos al Señor, confiando en Jesús, haciendo su voluntad, expresando su amor a través de obras de misericordia. Que el Señor les bendiga, que pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.